Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. El piso de concreto estaba frío bajo las rodillas de Marcelo Torres mientras restregaba una mancha de café rebelde en el vestíbulo del despacho de abogados. A sus 47 años, sus manos estaban callosas, su espalda perpetuamente adolorida, y su reflejo en el mármol pulido mostraba a un hombre que había envejecido una década en solo 3 años. Los otros conserjes se habían ido a casa hacía una hora, pero Marcelo prefería el turno de noche. Menos gente significaba menos miradas de lástima, menos susurros detrás de las manos ahuecadas. Alguna vez había caminado por estos mismos pasillos con trajes a la medida, estrechando manos con socios, cerrando tratos por valor de millones. Marcelo Torres, el nombre que había significado algo en los círculos de bienes raíces comerciales de la Ciudad de México. Ahora no significaba nada, peor que nada. Significaba monstruo, abusador, el hombre que aterrorizó a su propia familia. Excepto que no lo había hecho. La cubeta de agua jabonosa se agitó cuando Marcelo se movió a la siguiente sección del piso. El rostro de su hija parpadeó en su mente. Aurora, de 12 años la última vez que la había abrazado, con sus ojos marrones muy abiertos por la confusión mientras la policía se lo llevaba esposado. Ahora tendría 15. ¿Todavía creía lo que su madre le había dicho? ¿Pensaba que su padre era el diablo que su abuela le había pintado? Licenciado Torres. La cabeza de Marcelo se levantó de golpe. Una mujer con un traje gris marengo estaba a 3 metros de distancia, sus tacones chasqueaban suavemente mientras se acercaba. 30 y tantos años, ojos agudos, un maletín de cuero bajo el brazo. Reconoció su tipo de inmediato. Abogada, probablemente aquí tarde revisando expedientes de casos. Es solo Marcelo, dijo, volviendo a fregar. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Es usted Marcelo Torres? Ella se acercó más, bajando la voz. ¿Anteriormente de Torres y Castillo Bienes Raíces? Su mandíbula se tensó. 3 años y ese nombre todavía se sentía como un puñetazo en el estómago. Torres y Castillo había sido su bebé, construido desde la nada durante 15 años. Mayra se lo había llevado todo en el divorcio, la empresa, la casa en Lomas de Chapultepec, el Mercedes, el yate. Su abogado había sido inútil, demasiado asustado por las acusaciones de abuso para luchar adecuadamente. Solía serlo. Marcelo se puso de pie, sus rodillas crujiendo. ¿De qué se trata esto? La mujer extendió su mano. Natalia Peña, soy abogada de Cordel y Asociados en Monterrey. Lo he estado buscando durante 6 meses, señor Torres. Su hijo ha estado tratando de encontrarlo. La mano de Marcelo se congeló a mitad de camino hacia la de ella. No tengo un hijo. Tengo una hija. Tenía una hija. La corrección sabía amarga. La expresión de Natalia no cambió. Estoy al tanto de Aurora, pero usted sí tiene un hijo, señor Torres. Su nombre es Eric Dávila. Tiene 30 años y vale aproximadamente 46.000 millones de pesos. El trapeador cayó al suelo con estrépito. Marcelo se sentó en la sala de conferencias vacía, su uniforme de conserje de repente se sentía como un disfraz. Natalia había esparcido documentos sobre la mesa de roble pulido. Actas de nacimiento, resultados de pruebas de ADN, fotografías de un hombre que Marcelo nunca había conocido, pero cuyos ojos tuvo que admitir que le resultaban inquietantemente familiares. No entiendo. La voz de Marcelo era áspera. ¿Cómo es esto posible? Natalia sacó una foto de una mujer joven, tal vez de 22 años, con cabello cobrizo y pecas. ¿Recuerda a Josefina José Dávila? Verano de 1994, usted tenía 21 años. Trabajaba en la construcción en Veracruz mientras terminaba su título de negocios en la escuela nocturna. El recuerdo lo golpeó como un tren de carga. José, Dios, no había pensado en ella en décadas. Se conocieron en una fiesta en la playa. Pasaron 3 semanas en un romance vertiginoso antes de que ella desapareciera sin explicaciones. Él trató de encontrarla, pero esto fue antes de las redes sociales, antes de que los celulares hicieran a todos localizables. Estaba embarazada, susurró Marcelo. Sí, José venía de una familia estricta. Cuando se enteró, se mudó a casa de su tía en Querétaro, tuvo al bebé y lo dio en adopción.
Ella murió en un accidente automovilístico 7 años después. La voz de Natalia se suavizó. Eric descubrió que era adoptado cuando tenía 18 años. Le tomó 12 años rastrear la identidad de José y luego a usted. Marcelo miró la foto de Eric, alto, de cabello oscuro, usando un traje de 3 piezas en lo que parecía una página de la revista Forbes o Expansión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué buscarme ahora? Porque descubrió lo que le pasó a usted hace 3 años. Natalia sacó otra carpeta. Esta gruesa con impresiones. Eric es muchas cosas, señor Torres. Es brillante. Vendió su primera empresa tecnológica a los 23 años por 1.000 millones de pesos. Es metódico, construyó su imperio actual sobre análisis predictivo e IA, y es protector con la familia. Ella deslizó una fotografía sobre la mesa. A Marcelo se le cortó la respiración. Era Mayra, su exesposa, de pie afuera de lo que solía ser su compañía, ahora renombrada Morales y Asociados. Ella se reía, con el brazo entrelazado con un hombre que Marcelo no reconocía. La fecha mostraba que era de hace 18 meses. Eric hizo investigar su caso por el mejor equipo forense que el dinero puede comprar. Natalia continuó. Lo que encontraron fue inquietante. Marcelo se obligó a mirarla a los ojos. Dígame que las acusaciones de abuso fueron fabricadas. Todas ellas. La voz de Natalia se endureció. Los moretones que Mayra mostró al Ministerio Público, autoinfligidos. Confirmado por análisis médico de las fotos. El testimonio de su madre, Carlota Huerta, y su hermano, Hugo Roldán, mentiras coordinadas. La evaluación psicológica de Aurora que afirmaba que ella le tenía terror, entrenada por una terapeuta llamada doctora Margarita Quiroga, quien resultó ser compañera de cuarto de Mayra en la universidad. La habitación se inclinó. Marcelo agarró el borde de la mesa, con los nudillos blancos. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto? Dinero y control. Natalia sacó registros financieros. Su compañía estaba valorada en 160 millones de pesos en el momento de su divorcio. Mayra se quedó con todo. El negocio, la lista de clientes, la cartera de propiedades comerciales. Pero aquí está la cosa, 2 meses antes de que ella solicitara el divorcio, Torres y Castillo recibió una oferta preliminar del Grupo K para comprar su cartera por 480 millones de pesos. La mente de Marcelo se aceleró. Recordaba esa oferta. Se había emocionado. Se lo había mencionado a Mayra durante la cena. Hablaron sobre lo que harían con esa cantidad de dinero. El fondo para la Universidad de Aurora, la casa de vacaciones en Valle de Bravo que Mayra siempre había querido. Ella lo sabía, respiró. Ella sabía que el negocio estaba a punto de triplicar su valor. Exactamente. Si ella hubiera solicitado un divorcio regular, habría obtenido la mitad, tal vez menos, dado que usted construyó la compañía antes del matrimonio y la mantuvo como su fuente principal de ingresos. Pero si usted era un abusador convicto, si se le consideraba no apto y peligroso. Natalia dejó la implicación en el aire. Ella se quedaría con todo. Marcelo sintió algo frío y duro formándose en su pecho. ¿Y Aurora? ¿Chantaje? Seguro. Mientras Mayra controlara a su hija, usted nunca contraatacaría. Nunca se arriesgaría a empeorar las cosas. Los ojos de Natalia mostraban simpatía genuina. Eric quiere ayudarlo, señor Torres. Quiere corregir esto. Marcelo se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Abajo, la Ciudad de México brillaba en la oscuridad. Una ciudad que lo había visto caer y a la que no le había importado. 3 años de vergüenza, de evitar el contacto visual, de comer sopas instantáneas en un cuarto de azotea que olía a humedad. 3 años de que su hija pensara que él era un monstruo. ¿Dónde está Aurora ahora? Su voz se quebró. Con Mayra en su antigua casa en Lomas de Chapultepec. Asiste al colegio Vista Hermosa. Natalia se puso de pie también. Señor Torres, necesito ser clara sobre algo. Lo que Eric propone no es exactamente una estrategia legal convencional. Marcelo se giró. ¿Qué quiere decir? Eric tiene recursos, dinero, conexiones, tecnología a la que la mayoría de la gente no puede acceder.
Pasó 6 meses construyendo un caso, reuniendo evidencia, pero también está preparado para ir más allá. Ella sostuvo su mirada firmemente. La pregunta es, ¿qué tan lejos está dispuesto a ir para recuperar su vida? La cosa fría y dura en el pecho de Marcelo cristalizó en algo enfocado, afilado. Durante 3 años, había sido una víctima. Había aceptado su destino porque luchar parecía imposible, porque el sistema le había fallado, porque había estado demasiado roto para siquiera intentarlo. Pero ahora, todo había cambiado. Tan lejos como sea necesario, dijo Marcelo. Dígame qué hay que hacer. La suite del hotel era como entrar en otra dimensión. Marcelo estaba de pie en la entrada con piso de mármol del penthouse en el St. Regis, tratando de no mirar boquiabierto como un turista. Natalia lo había traído aquí directamente desde la oficina de abogados, alegando que Eric quería reunirse esta noche. Está en la ciudad por 3 días, le había explicado al elevador. Voló desde San Pedro Garza García específicamente para conocerlo. Ahora Marcelo estaba parado ante ventanales de piso a techo con vista a Paseo de la Reforma, usando el mismo uniforme de conserje que olía levemente a limpiador industrial, sintiéndose completamente como un impostor. La puerta se abrió detrás de él y se giró. Eric Dávila era más alto de lo que sugería su fotografía, al menos 1,88 metros, con el cabello oscuro de Marcelo pero facciones más afiladas. Llevaba jeans oscuros y un suéter de cachemira negro. Su postura era relajada, pero sus ojos, esos eran los ojos de Marcelo, calculadores e intensos. Marcelo Torres. La voz de Eric era más profunda de lo que Marcelo esperaba. Extendió su mano. He estado buscándote por mucho tiempo. Marcelo tomó su mano. El apretón fue firme, confiado. No sabía que existías. Lo sé. Eric señaló los sofás de cuero dispuestos alrededor de una mesa de centro de vidrio. Por favor, siéntate. ¿Quieres un trago? ¿Whisky? ¿Café? ¿Café? La garganta de Marcelo estaba seca. Negro. Eric se movió hacia una barra lateral y Marcelo notó la leve cojera en su pierna derecha. Vieja lesión de fútbol, dijo Eric sin mirar atrás, aparentemente captando la mirada de Marcelo. Me rompí el ligamento cruzado anterior en la Universidad, Tec de Monterrey. Algunos días da lata. Regresó con 2 tazas de café, acomodándose en el sofá de enfrente. Por un momento, simplemente se estudiaron el uno al otro. 2 extraños conectados por sangre y nada más. No estoy aquí para jugar al padre e hijo, dijo Eric finalmente. Tengo 30 años. Tuve buenos padres adoptivos, Felipe y Karina Dávila. Están retirados ahora en Baja California y los amo. Son mi mamá y mi papá. Marcelo asintió lentamente. Entonces, ¿por qué buscarme? Porque cuando descubrí lo que te pasó, lo que Mayra Morales y su familia hicieron, me enfureció. Eric se inclinó hacia adelante, su intensidad repentinamente palpable. He pasado mi vida estudiando patrones. Marcelo, patrones de comportamiento, patrones financieros, los patrones que predicen cómo actuarán las personas bajo presión. Y lo que encontré en tu caso fue una conspiración de libro de texto ejecutada por personas verdaderamente despreciables. Sacó una tableta de la mesa de centro, deslizando pantallas. Mayra Morales se casó contigo en 1998 cuando tenías 25 años y estabas construyendo torres y castillo desde cero. Ella tenía 23, trabajaba como asistente dental. Su familia, su madre Carlota Huerta, su padre fallecido, su hermano Hugo Roldán, venían de dinero alguna vez, pero lo habían quemado para los años 90. Carlota estaba particularmente amargada por sus circunstancias reducidas. Eric mostró una foto de la madre de Mayra, una mujer delgada con ojos duros y una expresión como si hubiera probado limón agrio. Carlota presionó a Mayra para que se casara bien. Tú eras joven pero ya mostrabas promesa. Por un tiempo, estuvo bien. Construiste el negocio. Mayra jugó a ser la esposa comprensiva. Nació Aurora. El sueño mexicano estándar. ¿Qué cambió? Preguntó Marcelo, aunque sospechaba que lo sabía. Dejaste de necesitar su validación. Los ojos de Eric brillaron. Para 2020, Torres y Castillo estaba prosperando. Tenías confianza,
conexiones, respeto. Mayra ya no era la esposa bonita que adornaba tu brazo en los eventos. Ella solo estaba allí. Y Carlota no podía soportarlo. Su hija se había casado hacia arriba, pero ¿dónde estaba la riqueza desmedida? ¿Dónde estaba la mansión enorme, la membresía del club de golf, el lujo que sentían que merecían? Eric deslizó hacia registros financieros. Mayra comenzó a gastar más de lo que ganabas. Deuda de tarjetas de crédito, préstamos personales. Lo notaste, la confrontaste, sugeriste terapia de pareja. Ese fue tu error. Marcelo recordaba esa pelea. Había sido la peor. Mayra gritando que a él le importaba más el dinero que su familia. Él tratando de explicar que simplemente no podían permitirse sus hábitos de compra en Palacio de Hierro. Ella se fue por 3 días quedándose con Carlota. Ahí es cuando empezaron a planear, dijo Eric. Tengo registros telefónicos que muestran múltiples llamadas entre Mayra, Carlota y Hugo en las semanas siguientes a esa pelea. Hugo es una pieza de cuidado por sí mismo. Desarrollador inmobiliario fracasado. 2 detenciones en el alcoholímetro, amargado por tu éxito en el mismo campo donde él se estrelló. ¿Querían venganza?, preguntó Marcelo. Querían tu dinero. La venganza fue solo un bono. La sonrisa de Eric fue fría. La oferta preliminar del grupo K llegó en febrero de 2022. Se lo dijiste a Mayra, emocionado, pensando que resolvería la tensión financiera. En cambio, les dio una cifra objetivo. 480 millones de pesos divididos en 3 partes entre Mayra, Carlota y Hugo. Eso valía la pena destruirte. Las manos de Marcelo se apretaron alrededor de su taza de café. Las acusaciones de abuso comenzaron en marzo. Exactamente. Mayra dejó de dormir en tu habitación, alegando que necesitaba espacio. Empezó a ver a la doctora Quiroga para terapia, construyendo un rastro de papel de angustia marital. En mayo, ella se lastimó accidentalmente, chocó con la manija de una puerta, te dijo a ti, pero le dijo a su doctora que tenía miedo de decir cómo sucedió realmente. La doctora reportó sospecha de violencia doméstica. Marcelo recordaba el shock cuando la policía apareció en su oficina. La confusión cuando preguntaron sobre los moretones de Mayra. Moretones que nunca había visto porque ella los había ocultado. El horror cuando le dijeron que Aurora había sido entrevistada y había dicho cosas. Cosas terribles que él nunca había hecho. Aurora, su voz se quebró. ¿Qué le hicieron a mi hija? La expresión de Eric se oscureció. Alienación parental. Caso de libro de texto. Carlota se mudó para dar apoyo en abril. Pasó meses envenenando a Aurora contra ti. Pequeños comentarios. Papá está enojado mucho últimamente, ¿no? ¿Papá te asusta a veces? Puedes decirme si papá te lastima, mi reina. Combinado con el comportamiento cada vez más retraído de Mayra, Aurora estaba preparada para creer cualquier cosa. La doctora Quiroga, preguntó Marcelo con amargura. ¿La entrenó? Tengo correos electrónicos entre Quiroga y Mayra discutiendo estrategias de terapia que se leen como manuales de manipulación. Tenían a Aurora convencida de que ciertos recuerdos normales, veces que alzaste la voz, veces que agarraste su muñeca para evitar que corriera hacia el tráfico, eran en realidad incidentes de violencia. Marcelo se puso de pie, incapaz de seguir sentado. Caminó hacia la ventana, luchando contra la rabia que se acumulaba en su pecho. Perdí todo. Mi negocio, mi casa, mi hija. No pude conseguir un trabajo real con esas acusaciones siguiéndome. ¿Sabes lo que es pasar de dirigir una compañía de 160 millones de pesos a lavar baños? No, dijo Eric en voz baja. Pero sé lo que es ser abandonado. Sé lo que es preguntarse por qué alguien no te quería. Pasé años enojado con José por entregarme hasta que supe que no había tenido opción. Y luego pasé años enojado contigo hasta que supe que no sabías que yo existía. Se puso de pie también uniéndose a Marcelo en la ventana. No soy una buena persona, Marcelo. No construí mi imperio jugando limpio. He aplastado competidores, explotado lagunas legales, hecho cosas que me mantienen despierto por la noche. Pero la familia, incluso la familia que acabo de conocer, eso es diferente. Mayra Morales te destruyó porque es codiciosa y cruel.
Quiero ayudarte a destruirla a ella. Marcelo miró a su hijo. Su hijo, el concepto aún surrealista, y vio la misma hambre de justicia que sentía ardiendo en su propio pecho. ¿Cuál es tu plan? La sonrisa de Eric fue depredadora. Vamos a darles exactamente lo que quieren. Más dinero, más éxito, más de todo lo que creen que merecen, y luego se lo vamos a quitar todo de una manera que haga que tu caída original parezca misericordiosa. Se volvió hacia la habitación, sacando más archivos en su tableta. Pero primero, necesitamos entender exactamente con quién estamos tratando. Cada jugador, cada debilidad, cada punto de apalancamiento. El equipo de Natalia ha reunido información, pero necesito que llenes los vacíos. Háblame de Mayra. Háblame de Carlota y Hugo. Cuéntamelo todo. Marcelo respiró hondo, volviendo al sofá. Durante 3 años, había tratado de olvidar, de suprimir cada recuerdo de su antigua vida. Ahora se forzó a recordar, a examinar cada detalle como evidencia. Mayra siempre fue consciente de la imagen comenzó. Lo que pensaban los vecinos, lo que decían otros padres en la escuela de Aurora, su presencia en las redes sociales. Pasaba horas curando las fotos familiares perfectas. Era agotador, pero pensé que era inofensivo. Tendencias narcisistas, notó Eric. Continuó. Carlota lo permitía. Constantemente le decía a Mayra que merecía algo mejor, que se había casado hacia abajo, aunque yo era exitoso. Carlota venía de dinero viejo de la colonia Roma. Su abuelo poseía fábricas textiles antes de que quebraran en los 70. Ella nunca superó perder ese estatus. ¿Y Hugo? La mandíbula de Marcelo se tensó. Hugo es una víbora. Tiene 45 años ahora. Nunca mantuvo un trabajo real por más de 2 años. Obtuvo su licencia de bienes raíces casi al mismo tiempo que yo comencé Torres y Castillo. De hecho, traté de ayudarlo, le referí clientes, le di consejos. Resintió cada parte de ello. Me dijo en una posada una vez que yo había robado su futuro, lo que sea que eso signifique. Eric tomó notas en su tableta. Después de que fuiste arrestado, Hugo se convirtió en el asesor comercial de Mayra. Actualmente aparece como director de operaciones, CO, de Morales y Asociados. Probablemente lo esté llevando a la ruina, murmuró Marcelo. Hugo no podría cerrar un trato ni aunque el cliente se lo rogara. En realidad, a la compañía le está yendo bien. Los ingresos han subido un 20% desde 2022. Eric mostró estados financieros. ¿Quieres adivinar por qué? Marcelo escaneó los números. Sus décadas de experiencia en negocios entraron en acción. Entonces lo vio. Una serie de adquisiciones de propiedades, todas en el mismo corredor del centro de la CDMX que había sido destinado para desarrollo en el nuevo plan de expansión del transporte público. Alguien les está dando información privilegiada, dijo Marcelo brevemente. Esas propiedades van a triplicar su valor cuando el proyecto de transporte inicie la construcción el próximo año. Exactamente. Y ese alguien es Esteban Palacios, concejal de la alcaldía y antiguo cliente tuyo. La sonrisa de Eric era sombría. Palacios tiene una aventura con Carlota Huerta, la ha tenido por 8 meses. Les ha estado canalizando planes de desarrollo confidenciales. Marcelo se recostó. El alcance de la corrupción se estaba volviendo claro. Entonces no son solo Mayra y su familia. Han construido toda una red. Las organizaciones corruptas atraen gente corrupta, dijo Eric. Pero eso es bueno para nosotros. Más jugadores significan más puntos de presión, más formas de que las cosas se desmoronen. Solo necesitamos proporcionar el estímulo adecuado. Natalia, quien había estado sentada tranquilamente en la esquina, habló. La evidencia que hemos reunido es suficiente para limpiar el nombre de Marcelo legalmente. Podríamos ir a la policía, al Ministerio Público, al Colegio de Abogados. Presentar todo y dejar que el sistema lo maneje. No. Marcelo se sorprendió a sí mismo con la vehemencia en su voz. El sistema me falló antes. No volveré a confiar en él. Eric asintió con aprobación. Inteligente. Los canales legales tomarían años, costarían millones y podrían ni siquiera tener éxito.
Mayra contrataría abogados, alegaría que también fue engañada, tiraría a Carlota debajo del autobús. Aurora sería arrastrada por el lodo de nuevo. E incluso si ganáramos, nunca recuperarías lo que te quitaron. Entonces, ¿cuál es la alternativa?, preguntó Marcelo. Eric se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. No jugamos bajo sus reglas. Jugamos bajo las nuestras. Tengo recursos que no pueden imaginar, tecnología que no entiende ni una paciencia que subestimarán. Vamos a infiltrarnos en sus vidas, manipular su codicia y ponerlos unos contra otros. Y cuando se hayan destruido a sí mismos, cuando estén parados en las ruinas de todo lo que construyeron sobre tu vida robada, entonces revelaremos la verdad. No para salvarlos, para acabar con ellos. Marcelo sintió algo que no había sentido en 3 años. Esperanza. Esperanza oscura y vengativa, pero esperanza al fin y al cabo. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Mañana, dijo Eric. Esta noche, descansas. Natalia ha arreglado un departamento para ti. Ropa, un teléfono nuevo. Mañana comenzamos a reunir más inteligencia. Te necesito agudo, enfocado y listo para convertirte en otra persona por un tiempo. ¿Otra persona? La sonrisa de Eric se ensanchó. Marcelo Torres, el conserje, está acabado. A partir de mañana, vas a convertirte en Max Bolaños, un inversionista adinerado de Monterrey que busca entrar en el mercado de bienes raíces comerciales de la CDMX. Y Mayra Morales va a pensar que eres su boleto dorado. Marcelo sintió una sonrisa tirar de sus propios labios por primera vez en años. Ella no me reconocerá. Has envejecido, te ha crecido barba, te ves 10 kilos más delgado que en tus fotos. Agrega lentes, ropa diferente, una postura confiada en lugar de una derrotada. Ella verá lo que quiere ver, dinero. Eric se puso de pie, extendiendo su mano de nuevo. Bienvenido de vuelta a la vida, Marcelo. Esto va a ser divertido. Mientras Marcelo estrechaba la mano de su hijo, pensó en Aurora, en los 3 años de su vida robados por mentiras. Pensó en Mayra riéndose con su amante frente a su compañía robada. Pensó en el testimonio engreído de Carlota en la corte. La sonrisa burlona de Hugo mientras se leía el veredicto. Le habían quitado todo. Ahora era el momento de devolver el favor con intereses. El departamento que Natalia había arreglado estaba en un rascacielos en Polanco, uno de una habitación con muebles modernos y una vista que le habría costado a Marcelo la mitad de su salario de conserje solo en alquiler. Se quedó en la ducha durante 20 minutos, el agua caliente llevándose 3 años de mugre y vergüenza, aunque no alcanzaba a tocar la ira que había echado raíces profundas en sus huesos. Su nuevo teléfono, un iPhone 15 Pro, no el iPhone 7 con pantalla rota que había estado cuidando, vibró en el mostrador. Un mensaje de texto de un número desconocido. Tampoco puedo dormir. Marcelo se secó, se puso el pijama costoso que habían dejado en el armario. Y respondió, demasiado para procesar. La respuesta fue inmediata. Sube al penthouse. Hablemos de estrategia. 20 minutos después, Marcelo estaba sentado en la suite de Eric de nuevo, esta vez ambos con ropa casual, el horizonte de la CDMX brillando más allá de las ventanas. Eric había servido 2 whiskies, y Marcelo aceptó el suyo, saboreando el ardor de lo que probablemente era una botella que valía más que el salario de una semana en su antiguo trabajo. Necesito saber algo, dijo Marcelo. ¿Por qué yo? Vales miles de millones. Puedes tener cualquier familia que quieras. ¿Por qué rastrear a un conserje acabado? Eric se quedó callado por un largo momento, agitando su whisky. Cuando tenía 25 años, vendí mi primera empresa por 1.000 millones de pesos. Estaba saliendo con una mujer llamada Beatriz Lancaster. Hermosa, encantadora, perfecta en el papel. Iba a proponerle matrimonio. ¿Qué pasó? Descubrí que había estado pasando información sobre mi negocio a un competidor. No por dinero. Su familia tenía de sobra. Lo hizo porque su ex trabajaba para el competidor y ella quería ayudarlo a tener éxito. Había estado jugando conmigo durante meses. La expresión de Eric se endureció. La confronté. Lloró, se disculpó, afirmó que me amaba.
Le creí porque quería hacerlo. Lo hizo de nuevo, adivinó Marcelo. ¿Eo? Esperó hasta que comencé mi segunda empresa, ganó mi confianza de nuevo. Y luego trató de sabotearme desde adentro. Me costó 60 millones en daños antes de que la atrapara. Eric tomó un largo trago. Aprendí una lección valiosa. La confianza se gana, pero la traición debe ser pagada en su totalidad. Pasé 6 meses desmantelando sistemáticamente su reputación, las conexiones comerciales de su familia, todo. Algunas personas lo llamaron mezquino. Yo lo llamé justicia. Marcelo entendió. Ves tu situación en la mía. Veo a alguien que fue traicionado por personas que deberían haberlo protegido. Veo a un hombre inteligente y capaz a quien le robaron su vida entera a través de mentiras. Y veo una oportunidad para corregir un error mientras conozco a mi padre biológico. La sonrisa de Eric fue seca. Además, siempre he querido derribar una conspiración genuina. Esto es prácticamente unas vacaciones para mí. ¿Qué hay de Felipe y Karina? Tus padres adoptivos. ¿Qué piensan de todo esto? No saben los detalles, pero saben que te encontré y que necesitas ayuda. Papá me dijo que tuviera cuidado, pero que hiciera lo correcto. Mamá preguntó si estabas bien y si querías ir a visitarlos en algún momento. La expresión de Eric se suavizó ligeramente. Son buena gente. ¿Te caen bien? Marcelo sintió una punzada de algo. No exactamente celos, sino un reconocimiento agridulce de todo lo que se había perdido. Me gustaría conocerlos algún día. Tal vez después de que esto termine. Eric sacó su tableta de nuevo. Ahora, hablemos de los detalles del plan. La fase 1 comienza mañana. Vas a contactar a Morales y asociados como Max Bolaños expresando interés en asociarte en un proyecto de desarrollo importante. ¿No revisarán mis antecedentes? Por supuesto. Por eso Max Bolaños es real. O al menos existe en cada base de datos que importa. He pasado los últimos 2 meses construyendo su identidad, historial crediticio, registros comerciales, registros de propiedad en Monterrey, incluso perfiles de redes sociales con años de contenido. Para cualquier investigación razonable, Max Bolaños es un inversionista legítimo que vale aproximadamente 800 millones de pesos. Marcelo silbó. Has pensado en todo. He tenido tiempo y recursos. El truco es asegurarse de que Mayra muerda el anzuelo. Ahí es donde entras tú. Sabes cómo piensa, que la motiva. Necesitamos presentar una oportunidad que no pueda resistir. Pasaron las siguientes 2 horas repasando cada detalle. Marcelo se acercaría a Morales y asociados sobre un desarrollo de uso mixto propuesto en el mismo corredor de tránsito donde habían estado comprando propiedades. Max Bolaños afirmaría haber asegurado una propiedad que necesitaba socios para el financiamiento del desarrollo. Las proyecciones de ganancias serían lo suficientemente astronómicas como para hacer salivar a Mayra. El gancho es que insistirás en trabajar estrechamente con los directores, explicó Eric. Eso significa reuniones con Mayra, Hugo, probablemente Carlota también. Los estudiarás, ganarás su confianza y plantarás semillas de duda entre ellos. Divide y vencerás, dijo Marcelo. Exactamente. Las personas codiciosas siempre están paranoicas de que otros estén obteniendo más de lo que les corresponde. Vamos a amplificar esa paranoia hasta que se destrocen unos a otros. Pero esa es la fase 2. La fase 1 es solo entrar por la puerta. Marcelo se recostó, estudiando a su hijo. Eres realmente bueno en esto. La estrategia, la manipulación. ¿Debería preocuparme? La risa de Eric fue genuina. Probablemente, pero ahora mismo, mis habilidades están trabajando para ti, no en tu contra. Además, solo uso estos poderes para el bien. Y la venganza, que es una forma de bien dependiendo de tu perspectiva. La sonrisa de Eric se desvaneció. En serio, Marcelo, necesito que entiendas algo. Lo que vamos a hacer, no es completamente legal. Vamos a invadir la privacidad, manipular personas, posiblemente arruinar vidas. Puedo aislarte de la mayor parte de las consecuencias legales, pero siempre hay riesgo. Marcelo pensó en Aurora, de 15 años, y creyendo que su padre era un monstruo.
Pensó en Mayra viviendo en su casa, dirigiendo su compañía. Pensó en 3 años fregando pisos. Estoy dentro, dijo firmemente. Lo que sea necesario. Eric asintió, levantando su vaso. Entonces, por la familia. Y por hacer que nuestros enemigos lamenten el día en que decidieron destruirnos. Marcelo chocó su vaso contra el de Eric. Por la justicia. Por la venganza, corrigió Eric. La justicia es lo que el sistema proporciona. La venganza es lo que tomamos por nosotros mismos. Bebieron y Marcelo sintió que los últimos vestigios del hombre roto que había sido se desvanecían. Mañana entraría a Morales y Asociados como alguien nuevo, alguien poderoso. Pero esta noche, era simplemente un padre que había encontrado un aliado inesperado en el hijo que nunca supo que tenía. Y juntos, iban a quemar el mundo de Mayra hasta los cimientos. Marcelo se paró frente a las puertas de vidrio de Morales y Asociados, ajustando la corbata Armani que se sentía como seda contra su garganta. El reflejo que le devolvía la mirada era casi irreconocible. Traje gris costoso, lentes de diseñador, cabello salpimentado peinado con estilo en lugar de desgreñado, barba recortada con precisión nítida. Parecía dinero. Más importante aún, no se parecía en nada al hombre que había sido sacado de este edificio esposado hace 3 años. El edificio en sí había cambiado. El letrero que una vez decía Torres y Castillo Bienes Raíces ahora llevaba el apellido de soltera de Mayra en letras cromadas. Muebles de vestíbulo nuevos, un escritorio de recepción donde solía sentarse su asistente Beatriz. Beatriz se había retirado poco después de su arresto. No podía soportar trabajar para la mujer que destruyó a su jefe. Marcelo empujó las puertas, dejando que la confianza de Max Bolaños se asentara sobre él como una armadura. Buenos días, cantó la joven recepcionista. Tenía quizás 23 años. Rubia, usando demasiado maquillaje. Bienvenido a Morales y Asociados. ¿Tiene una cita? Max Bolaños para ver a la licenciada Morales, dijo Marcelo suavemente. Su voz estaba en un tono ligeramente más bajo que su tono natural. Un truco que Eric le había enseñado. Deberían estar esperándome. La recepcionista revisó su computadora, su sonrisa iluminándose. Por supuesto, señor Bolaños. La licenciada Morales está terminando otra reunión. ¿Puedo ofrecerle un café mientras espera? Negro. Gracias. Marcelo se acomodó en una de las sillas de cuero, nuevas, caras, e inspeccionó lo que una vez había sido su dominio. Las paredes mostraban representaciones arquitectónicas de proyectos terminados, la mayoría de los cuales él había negociado personalmente. Ahora el nombre de Mayra adornaba las placas, como si ella hubiera construido este imperio en lugar de robarlo. Señor Bolaños. Marcelo se giró. Un hombre de unos 40 y tantos años se acercó, cabello ralo, peinado hacia atrás, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hugo Roldán lucía próspero en un traje de diseñador que no ocultaba del todo la flacidez alrededor de su cintura. Hugo Roldán. Se dieron la mano, el apretón de Hugo era ligeramente demasiado firme, tratando de establecer dominio. Mayra me pidió que lo acompañara arriba. Por aquí. Tomaron el elevador al 3er piso. Hugo hizo una pequeña charla sobre el mercado inmobiliario de la CDMX, lanzando cifras y proyecciones que Marcelo reconoció inmediatamente como infladas. Hugo siempre había sido un charlatán, pero aparentemente el éxito lo había empeorado. Entonces, ¿es usted de Monterrey?, preguntó Hugo. Debe ser bastante diferente de aquí. Mercados diferentes, oportunidades diferentes, respondió Marcelo vagamente. Estoy buscando diversificarme geográficamente. La trayectoria de crecimiento del centro es impresionante. Muy impresionante. Hemos tenido unos años particularmente exitosos. De hecho, acabamos de cerrar un trato sobre 5 propiedades en el corredor para... Bueno, Mayra debería contarle los detalles. Ella es el cerebro detrás de nuestra reciente expansión. Marcelo se mordió una sonrisa amarga. El cerebro de Mayra era en realidad la información privilegiada de Esteban Palacios, pero dejó que Hugo creyera lo que quisiera. La oficina ejecutiva, su antigua oficina, había sido completamente remodelada. Donde Marcelo había mantenido las cosas prácticas y discretas,
Mayra había optado por un lujo ostentoso. Candelabro de cristal, escritorio antiguo que probablemente costó 1.000.000 de pesos, paredes pintadas de un dorado pálido. Cada superficie gritaba dinero y gusto, lo que significaba que Mayra había contratado a un decorador y seguido sus consejos sin entender nada de eso. Señor Bolaños, dijo Mayra, levantándose detrás del escritorio. ¡Qué placer! El pecho de Marcelo se tensó, pero mantuvo su expresión neutral. 3 años habían sido amables con Mayra, o más bien su dinero lo había sido. Ella siempre había sido atractiva, pero ahora lo había realzado con costosos reflejos, trabajo cosmético de buen gusto, un guardarropa que probablemente costaba más que los autos de la mayoría de la gente. Llevaba una blusa de seda crema y pantalones a la medida, perlas en su garganta, cada pulgada la empresaria exitosa. Ella no lo reconoció, ni siquiera un parpadeo. Licenciada Morales. Marcelo estrechó su mano firmemente. Gracias por hacer tiempo con tan poca antelación. Por favor, llámeme Mayra y tonterías. Cuando alguien con su reputación expresa interés en asociarse, hago tiempo. Su sonrisa era practicada, encantadora. Hugo, únete a nosotros, por favor. Se acomodaron en sillas dispuestas alrededor de una pequeña mesa de conferencias junto a la ventana. Marcelo lanzó el discurso de Max Bolaños con facilidad practicada, exponiendo el desarrollo propuesto, un complejo de uso mixto con venta minorista, espacio de oficinas y condominios de lujo situados en una propiedad que supuestamente había asegurado a través de un trato privado. La ubicación es privilegiada, dijo Marcelo, mostrando representaciones arquitectónicas en su tableta. Representaciones que el equipo de Eric había creado, justo en el camino de la expansión del transporte. Las proyecciones tempranas muestran que podríamos ver retornos del 20 al 30% dentro de 2 años. Mayra se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. Esta era la mirada que él recordaba. El hambre de más, la necesidad de ganar. Esa es una línea de tiempo agresiva, pero alcanzable con los socios adecuados. He revisado su cartera, Mayra. Las propiedades que ha adquirido en los últimos 18 meses muestran una previsión notable. Dejó entrar una nota de admiración en su voz, casi como si supiera algo que otros no sabían. Hugo se pavoneó ante el cumplido. La sonrisa de Mayra se volvió engreída. Tenemos excelentes analistas, dijo ella suavemente. Y olfato para las oportunidades. ¿Qué nivel de inversión está proponiendo? 240 millones de pesos para comenzar, escalando a 500 millones a medida que avanza el desarrollo. Yo proporciono la propiedad y el capital inicial. Ustedes traen la experiencia local, la gestión de permisos y financiamiento adicional a través de sus relaciones bancarias. Marcelo vio que los ojos de Hugo se abrían ligeramente. 240 millones era dinero serio, incluso para Morales y asociados. Mayra mantuvo su compostura mejor, pero él podía ver el cálculo ocurriendo detrás de sus ojos. ¿Y la división de ganancias?, preguntó Hugo. 60/40 a mi favor con bonos vinculados a completar antes de lo programado. No negociable en la división. Estoy trayendo la mayor parte del capital, pero la estructura es flexible. Marcelo hizo una pausa, luego entregó el gancho. Debo mencionar que estoy considerando otras 3 asociaciones en la CDMX. Ustedes son mi primera reunión debido a su reputación, pero necesito decidir para la próxima semana. La escasez artificial, la presión del tiempo, tácticas de ventas clásicas que Marcelo había usado 1000 veces. Vio cambiar la postura de Mayra, volviéndose más comprometida. Necesitamos hacer nuestra debida diligencia, dijo ella. Revisar sus finanzas, verificar los reclamos de propiedad, consultar con nuestros asesores. Por supuesto, no esperaría menos. Marcelo sacó una memoria USB. Aquí está mi cartera completa, incluyendo estados financieros auditados, escrituras de propiedad y referencias de mis proyectos anteriores. Tómense su tiempo, pero no demasiado. Esta oportunidad no esperará para siempre. Se puso de pie, señalando el fin de la reunión en sus términos. Tanto Mayra como Hugo se levantaron también, ligeramente desequilibrados. Me hospedaré en el St. Regis hasta la próxima semana, dijo Marcelo. Una vez que hayan revisado todo, programemos una conversación más profunda, tal vez durante la cena.
Encuentro que las mejores asociaciones se construyen sobre la confianza personal tanto como en la alineación financiera. Absolutamente estuvo de acuerdo Mayra. Haremos que nuestra gente revise esto inmediatamente. Lo llamaré para el jueves. Marcelo estrechó la mano de ambos, manteniendo la sonrisa confiada de Max Bolaños mientras salía. Mantuvo su compostura durante el viaje en elevador, a través del vestíbulo, todo el camino hasta el Audi que Natalia había estacionado al otro lado de la calle. Solo cuando había conducido 3 cuadras se detuvo, sus manos temblando en el volante. Acabo de estrechar la mano de mi exesposa, dijo al teléfono. Eric había respondido de inmediato. Ella me miró directamente y no tuvo idea. ¿Cómo se siente?, preguntó Eric. Marcelo pensó en ello, en los ojos codiciosos de Mayra. La expresión engreída de Hugo. La oficina que alguna vez había sido suya. Como el primer movimiento en ajedrez. Satisfactorio, pero el juego apenas comienza. Bien. Esa es la mentalidad correcta. ¿Mordieron? Anzuelo, línea y plomada. Mayra llamará para el jueves. Probablemente el miércoles. No podrá resistirse. Perfecto. Entonces la fase 1 está en marcha. Regresa al Penthouse. Necesitamos prepararnos para la fase 2. Marcelo encendió el auto de nuevo, revisando su reflejo en el espejo retrovisor. Max Bolaños le devolvía la mirada, confiado y peligroso. Pero debajo, Marcelo Torres estaba recordando cómo ser el mismo. O más bien recordando al hombre que había sido antes de que Mayra intentara borrarlo. Ese hombre había construido un imperio desde la nada. Ese hombre había sido inteligente, estratégico, implacable. Ese hombre estaba de vuelta y traía refuerzos. El Penthouse se había transformado en un centro de comando. 3 personas adicionales trabajaban en computadoras portátiles alrededor de la mesa del comedor. El equipo de Eric de Monterrey, especialistas en varias formas de espionaje corporativo que Marcelo sospechaba eran salvajemente ilegales pero devastadoramente efectivas. Marcelo, conoce al equipo, dijo Eric, señalando. Luis Ibarra, nuestro experto en análisis forense financiero. Marisol Becerra, comunicaciones e ingeniería social. Y Roberto Báez, seguridad de sistemas. Luis parecía un contador, lentes de montura de alambre, camisa planchada, lo cual probablemente era el punto. Marisol era más joven, de unos 20 y tantos, con cabello rojo brillante y múltiples piercings. Roberto parecía tener unos 50 años, barba gris, el tipo de persona que podría mezclarse en cualquier departamento de soporte técnico. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó Luis. Mordieron el anzuelo. Marcelo colgó su saco en una silla. Mayra investigará los antecedentes de Max Bolaños y encontrará que todo está en orden. Luego llamará. Ella ya comenzó a investigar, dijo Roberto, girando su computadora portátil. En la pantalla había un tablero que mostraba varias búsquedas ejecutándose sobre la identidad de Max Bolaños. El sistema de Tide Morales y Asociados contactó a Buró de Crédito, registros públicos de comercio, incluso ejecutó un análisis básico de redes sociales. Todo está devolviendo exactamente lo que queremos que vean. ¿Cómo estás monitoreando su sistema?, preguntó Marcelo, luego levantó una mano. En realidad, no me digas. Negación plausible. Eric sonrió. Ahora estás pensando como un criminal. Bien. Marisol mostró otra pantalla con mensajes de texto. Esto es más interesante. A los 10 minutos de que te fuiste, Mayra le envió un mensaje de texto a Hugo, demasiado bueno para ser verdad. Revísalo a fondo. Hugo respondió, ya estoy en ello. Si es legítimo, este podría ser nuestro mayor día de pago hasta ahora. Marcelo estudió los textos. Están siendo cautelosos. ¿Inteligente? No lo suficientemente inteligente, dijo Luis. Hemos incrustado rastreadores en los archivos digitales que les diste. Cada documento que abren, cada persona a la que se lo reenvían, cada búsqueda que realizan, lo vemos todo. Para mañana, tendremos un mapa completo de su estructura de comunicación de operaciones. Eric se unió a Marcelo en la ventana. La belleza del plan es que Max Bolaños puede resistir cualquier investigación razonable. Lo hemos hecho real en todas las formas que importan.
Lo que encontrarán es un inversionista adinerado con un historial sólido, y crucialmente, ninguna conexión con Marcelo Torres en absoluto. ¿Qué hay de Aurora?, preguntó Marcelo en voz baja. ¿Hay alguna forma de verla? La expresión de Eric se suavizó. Natalia está trabajando en ello. Tu orden de custodia técnicamente permite visitas supervisadas, pero Mayra ha estado negando todas las solicitudes. Vamos a cambiar eso, pero debemos tener cuidado. Aurora ha sido envenenada contra ti durante 3 años. Un movimiento en falso podría alejarla más. Marcelo asintió, con la garganta apretada. Lo sé. Solo quiero a mi hija de vuelta. Entiendo. Eric apretó su hombro brevemente. Llegaremos allí. Primero, aseguramos tu apalancamiento. Luego, nos movemos para limpiar tu nombre. Entonces, y solo entonces, nos acercamos a Aurora con la verdad. El plan tenía sentido, pero la paciencia nunca había sido el fuerte de Marcelo. La computadora portátil de Roberto sonó. Interesante. Mayra acaba de llamar a alguien. Esteban Palacios. El concejal en tu lista. Presionó reproducir en un archivo de audio. La voz de Mayra sonaba ligeramente metálica a través del altavoz. Esteban, necesito tu consejo sobre algo. Hay un inversionista proponiendo una asociación. Max Bolaños de Monterrey. ¿Puedes pasarlo por tus contactos? Asegúrate de que sea legítimo. La respuesta de Esteban fue ligeramente amortiguada. Envíame sus detalles. Haré algunas llamadas. La grabación continuó con Mayra proporcionando la información de Max Bolaños, discutiendo el proyecto propuesto, buscando la opinión de Esteban. Lo que ella no sabía era que Roberto había interceptado su correo electrónico a Esteban y modificado los archivos adjuntos. No lo suficiente para ser obvio, pero lo suficiente para dirigir cualquier investigación exactamente a donde Eric quería. La fase 2 comienza ahora, dijo Eric. Durante la próxima semana, dejaremos que investiguen a Max Bolaños mientras nosotros los investigamos a ellos. Roberto va a mapear toda su infraestructura digital. Luis va a analizar sus crímenes financieros. Marisol va a construir perfiles psicológicos sobre cada jugador importante. ¿Y yo?, preguntó Marcelo. Tú vas a convertirte en Max Bolaños. Practica sus gestos, su historia de fondo, su filosofía de inversión. Cuando Mayra llame, y lo hará, necesitas ser perfecto. Cualquier desliz, cualquier señal, y todo esto se viene abajo. Marcelo pasó los siguientes 3 días inmerso en su nueva identidad. Eric había armado una historia de fondo increíblemente detallada. Max Bolaños había crecido en San Pedro, asistió al TEC de Monterrey, construyó su primera fortuna en consultoría tecnológica antes de pivotar hacia el desarrollo inmobiliario. Tenía opiniones específicas sobre las tendencias del mercado, restaurantes favoritos, un historial detallado en redes sociales, mostrando una vida bien vivida pero no excesivamente pública. La clave es la confianza, entrenó Eric. Max Bolaños no está tratando de demostrar nada a nadie. Es exitoso. ¿Lo sabe? Y está buscando socios que puedan seguirle el ritmo. Amigable, pero no desesperado. Generoso, pero no un dejado. Mientras tanto, el equipo de Eric desentrañaba la operación de Morales y Asociados. La imagen que surgió fue peor de lo que Marcelo había imaginado. Mayra no solo había robado su compañía, la había convertido en una empresa criminal. Mira esto, dijo Luis en el tercer día, mostrando registros financieros. Están lavando dinero a través de empresas fantasma. Las compras de propiedades que notaste, financiadas parcialmente por una compañía de desarrollo propiedad del cuñado de Hugo, Gregorio Goyo Macías, quien está conectado con el crimen organizado en Jalisco. Marcelo miró fijamente las conexiones extendiéndose a través de la pantalla como una telaraña. Mayra está trabajando con el narco. No directamente, pero lo suficientemente cerca. Goyo Macías proporciona efectivo. Compran propiedades usando su dinero mezclado con sus fondos legítimos, luego venden a precios inflados a desarrolladores que no hacen preguntas. Todos ganan. El dinero sale limpio. Y Aurora está viviendo en medio de esto, dijo Marcelo. La ira aumentando.
Lo cual nos da munición, respondió Eric. Si podemos probar que Mayra está involucrada en lavado de dinero y conspiración criminal, podemos solicitar la custodia de emergencia, pero necesitamos evidencia blindada. Roberto intervino desde su estación. Tengo algo más. Mayra y Carlota han estado comunicándose con la doctora Margarita Quiroga regularmente. Miren este correo electrónico de hace 2 meses. Mostró un mensaje de Margarita a Mayra. Aurora preguntó sobre su padre de nuevo hoy. Redirigí como de costumbre, pero se está haciendo mayor y más escéptica. Puede que necesitemos considerar la conclusión de la terapia pronto antes de que empiece a cuestionar la narrativa. Las manos de Marcelo se cerraron en puños. Todavía la están manipulando. No por mucho tiempo, prometió Eric. Esto es lo que hacemos. Procedemos con la fase 2 como estaba planeado. Nos metemos profundamente dentro de su operación. Mientras están enfocados en la inversión de Max Bolaños, compilamos silenciosamente evidencia sobre el lavado de dinero, el fraude, todo. Luego, cuando sea el momento adecuado, no solo los exponemos. Desencadenamos una demolición controlada. ¿Demolición controlada?, preguntó Marcelo. Marisol sonrió. Mi especialidad. Los ponemos unos contra otros, les hacemos creer que todos están robando del bote, creamos paranoia, sospecha, traición. Para cuando se den cuenta de lo que está pasando, habrán hecho la mayor parte de nuestro trabajo por nosotros. ¿Y entonces?, presionó Marcelo. Entonces le mostramos a Aurora la verdad, dijo Eric suavemente. No como su padre acusado, sino como un hombre con pruebas innegables de que fue inocente todo el tiempo. Le mostramos los correos electrónicos, las grabaciones, la evidencia de que su madre y su abuela conspiraron para destruir a su padre. Le damos la verdad y dejamos que ella decida qué hacer con ella. Marcelo pensó en su hija, 15 años, toda su visión del mundo construida sobre mentiras. ¿Qué pasa si no nos cree? ¿Qué pasa si está demasiado lejos? Entonces aceptamos eso y seguimos adelante, dijo Eric, aunque su expresión sugería que no creía que ese resultado fuera probable. Pero he leído los registros escolares de Aurora, sus redes sociales, todo lo que pudimos encontrar. Ella es inteligente, Marcelo. Más inteligente de lo que Mayra y Carlota le dan crédito. Ya está cuestionando cosas. Los correos electrónicos de la terapia lo prueban. Cuando le presentemos evidencia, creo que escuchará. Espero que tengas razón, dijo Marcelo en voz baja. Su teléfono vibró. El teléfono de Max Bolaños. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Bolaños, soy Mayra Morales. He completado mi debida diligencia. Sus credenciales son impecables. ¿Estaría disponible para cenar el jueves por la noche para discutir cómo avanzar? Marcelo mostró el mensaje a Eric, quien sonrió. Y así comienza. El restaurante que Mayra había elegido, Rosa Negra en Polanco, uno de los más caros y ostentosos de la zona, era intimidación calculada. Ella quería mostrarle a Max Bolaños que Morales y asociados jugaba en las grandes ligas. Lo que ella no sabía era que Marcelo había cenado allí una docena de veces durante sus días en Torres y Castillo. Incluso había celebrado su 10º aniversario con Mayra en un lugar similar. Llegó 15 minutos antes, como lo haría Max Bolaños, y se acomodó en la barra con un escocés. El cantinero hizo una pequeña charla y Marcelo respondió con la confianza fácil de Max, escaneando el comedor. Mayra llegó exactamente a tiempo, vestida con un vestido de cóctel negro que probablemente costaba 60.000 pesos. Hugo la acompañaba junto con alguien nuevo, Carlota Huerta. El pulso de Marcelo se aceleró, pero mantuvo la sonrisa fácil de Max mientras se acercaban. Señor Bolaños, dijo Mayra cálidamente. Me alegra mucho que pudiera venir. Recuerda a Hugo, y esta es mi madre, Carlota Huerta. Ella es nuestra asesora estratégica, dijo Hugo. Un negocio familiar, dijo Marcelo, estrechando la mano de Carlota. Se veía más dura de cerca, su sonrisa tensa, ojos calculadores. Aprecio eso. Algunas de las mejores asociaciones que he construido han sido con operaciones familiares. Se movieron a su mesa y durante las siguientes 2 horas, Marcelo los vio trabajar. Era una rutina practicada. Mayra jugaba a ser la líder encantadora y brillante.
Hugo proporcionaba conocimiento de la industria y proyecciones. Carlota hacía preguntas directas diseñadas para probar la legitimidad y el compromiso de Max. Sus proyectos en Monterrey son impresionantes, dijo Carlota durante el plato principal. Pero la Ciudad de México es un mercado diferente. Jugadores diferentes, reglas diferentes. ¿Qué le hace pensar que puede tener éxito aquí? No creo que pueda tener éxito, solo respondió Marcelo. Por eso busco socios con experiencia local. Yo traigo capital y visión. Ustedes traen conocimiento del mercado y relaciones. Juntos, logramos lo que ninguno podría por separado. ¿Y si la asociación no funciona?, presionó Carlota. ¿Cuál es su estrategia de salida? Marcelo la miró a los ojos con firmeza. No planeo para el fracaso, doña Carlota. Cuando me comprometo con algo, lo llevo a cabo. Dicho esto, cualquier acuerdo incluiría cláusulas estándar de disolución de sociedad. Nadie está atrapado. Mayra intervino suavemente, moviendo la conversación hacia detalles específicos. Discutieron líneas de tiempo, estructuras de financiamiento, distribuciones de ganancias. Marcelo había revisado cada detalle con el equipo de Eric, y las posiciones de Max Bolaños eran razonables pero firmes. Cedió terreno en puntos menores mientras se mantenía firme en temas clave, estableciéndose como alguien con quien se podía negociar pero no empujar. Hay una cosa que necesito dejar clara, dijo Marcelo mientras llegaba el postre. Trabajo estrechamente con mis socios. Esta no es una inversión de manos libres donde envío dinero y espero retornos. Estaré involucrado en decisiones importantes, asistiendo a reuniones clave, revisando el progreso regularmente. Vio que la expresión de Hugo se tensaba ligeramente. Mayra, sin embargo, sonrió. Preferimos socios activos, dijo ella. La transparencia y la comunicación son cruciales para nuestra operación. Una mentira, pero una suave. Marcelo sabía que Mayra prefería inversionistas que le dieran dinero y se mantuvieran fuera de su camino. Pero el proyecto que él proponía era demasiado lucrativo para rechazarlo, incluso con la inconveniencia de un socio comprometido. Entonces estamos alineados, dijo Marcelo. ¿Hablamos de los siguientes pasos? Pasaron otros 30 minutos delineando un acuerdo preliminar. Marcelo proporcionaría documentación sobre la propiedad. Contratarían a una firma externa para la verificación, y si todo estaba en orden, firmarían una carta de intención dentro de 2 semanas. Mientras se preparaban para irse, Carlota llevó a Marcelo a un lado. Señor Bolaños, hablo con franqueza. Por favor, parece casi demasiado bueno para ser verdad. Un inversionista adinerado apareciendo exactamente en el momento correcto con exactamente la oportunidad correcta. Hace que una anciana sospeche. Marcelo sonrió. Estaría preocupado si no sospechara, doña Carlota. La debida diligencia funciona en ambos sentidos. Yo los investigué tan a fondo como ustedes a mí. Pero entiendo la precaución. ¿Qué le parece esto? Proporcionaré referencias adicionales, incluyendo mi banquero principal y 2 socios anteriores. Llámele, pregunte lo que quiera. Si todavía se siente incómoda después de eso, nos separamos como amigos y yo persigo otras oportunidades. Carlota lo estudió por un largo momento, luego asintió. Me parece justo. Aunque sospecho que haremos negocios juntos, señor Bolaños. Me parece exactamente el tipo de socio que necesitamos. Si tan solo ella supiera. Marcelo salió del restaurante y condujo directamente de regreso al penthouse donde el equipo de Eric estaba esperando. ¿Cómo fue?, preguntó Eric. Están enganchados, pero Carlota es inteligente. Es sospechosa por naturaleza. Necesitamos que las referencias sean a prueba de balas. Ya está manejado, dijo Luis. Tenemos 3 personas, gente de negocios real que ha trabajado con nuestras empresas fantasma antes, listas para cantar las alabanzas de Max Bolaños. Si Carlota los llama, lo cual hará, confirmarán todo lo que le has dicho. Marcelo se sirvió un trago, dejando que la tensión se drenara. Carlota es la clave. Mayra y Hugo son codiciosos, pero Carlota es la que mueve los hilos. Si podemos neutralizarla, o mejor aún, ponerla en contra de los otros, toda la estructura colapsa. De acuerdo, dijo Eric. Por eso la fase 3 se enfoca en crear fracturas.
Hemos estado analizando sus comunicaciones internas, y ya hay tensión. Hugo resiente recibir órdenes de Mayra. Carlota piensa que Hugo es un inútil. Mayra está cansada de la constante interferencia de su madre. Marisol mostró mensajes de texto que mostraban exactamente esas dinámicas. Hugo quejándose con su esposa sobre el control de Mayra. Carlota enviando correos electrónicos a Mayra con críticas a las decisiones de Hugo. Mayra desahogándose con la doctora Quiroga sobre sentirse atrapada entre su madre y su hermano. Todo lo que tenemos que hacer es amplificar los resentimientos existentes, explicó Marisol. Unos pocos comentarios estratégicos de Max Bolaños sobre quién parece más competente. Algunas conversaciones escuchadas accidentalmente. Tal vez algunos pitazos anónimos sugiriendo que alguien está robando dinero. La paranoia hará el resto. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Marcelo. Tan pronto como firmen la carta de intención, dijo Eric, lo cual debería ser la próxima semana si las referencias de Carlota pasan la prueba. Una vez que estén comprometidos, una vez que hayan invertido tiempo y recursos en esta asociación, comenzamos la fase 3. Y entonces, Marcelo, empezamos a tomar todo lo que te robaron. Pieza por pieza. Marcelo pensó en Aurora, en la hija que no sabía que su padre había sido inocente todo el tiempo. En Mayra, que lo destruyó sin remordimiento. En 3 años de su vida pasados en la oscuridad. Quemémoslo todo, dijo en voz baja. Eric levantó su vaso. Por el juego largo. Por la venganza, corrigió Marcelo, chocando su vaso contra el de su hijo. Y afuera, la CDMX brillaba en la oscuridad, inconsciente de que en un penthouse muy por encima de la ciudad, 2 hombres estaban tramando la caída de personas que pensaban que se habían salido con la suya con el crimen perfecto. Estaban a punto de aprender que algunos pecados, no importa cuán cuidadosamente enterrados, eventualmente salen a la luz, y cuando lo hicieran, habría un infierno que pagar. La carta de intención llegó por mensajería un miércoles por la tarde. Marcelo, o más bien Max Bolaños, firmó en el penthouse con Eric y Natalia como testigos. Luego la devolvió con una transferencia inicial de 40 millones de pesos como depósito de buena fe. El dinero era real, sacado de una de las cuentas corporativas de Eric, y se sentaría en un fideicomiso hasta que el proyecto avanzara. Excepto que el proyecto nunca avanzaría. No de la manera que Mayra esperaba. La fase 3 comienza ahora, dijo Eric, mostrando un diagrama de flujo complejo en la pantalla principal. Tenemos 12 semanas antes de que se suponga que se cierre la transacción inmobiliaria. En ese tiempo, vamos a infiltrarnos en cada aspecto de su operación, reunir evidencia de cada crimen que han cometido y sistemáticamente ponerlos unos contra otros. Señaló diferentes nodos en el gráfico. Objetivo 1, Esteban Palacios. Él es el eslabón débil en su esquema de información privilegiada. Vamos a alimentarlo con información falsa que le haga cuestionar si Mayra lo está usando. Luego nos sentamos y vemos cómo se vuelve paranoico. Objetivo 2, Hugo Roldán. Su conexión con Goyo Macías y la operación de lavado de dinero lo hace legalmente vulnerable. Vamos a hacerle pensar que Mayra planea tirarlo debajo del autobús si las cosas salen mal. Objetivo 3, doctora Margarita Quiroga. Es culpable de mala conducta profesional y fraude. Vamos a reportarla anónimamente a la Secretaría de Salud y al Consejo de Psicología, obligándola a cooperar con los investigadores o a redoblar sus mentiras. ¿Y Mayra y Carlota?, preguntó Marcelo. Las guardamos para el final. Una vez que todos a su alrededor se hayan vuelto contra ellas, una vez que estén aisladas y luchando, entonces nos movemos para matar. La sonrisa de Eric fue fría. Mayra destruyó tu vida sistemáticamente. Vamos a devolver el favor. El primer movimiento fue sutil. Roberto hackeó el correo electrónico de Esteban Palacios y envió un mensaje falso a la cuenta de Mayra, supuestamente de Esteban, discutiendo un proyecto de desarrollo en una parte diferente de la ciudad, uno que competía con los intereses de Morales y asociados. El correo sugería que Esteban también estaba dando información a una firma rival. Mayra no confrontará a Esteban directamente, predijo Marisol. Se lo guardará, se pondrá paranoica, tal vez comience a ocultarle información. Planta una semilla. El segundo movimiento fue más directo. Marcelo, como Max Bolaños, programó una reunión solo con Hugo para discutir detalles técnicos del desarrollo propuesto.
Eligió una cafetería en Polanco deliberadamente pública y pasó 2 horas haciendo preguntas detalladas que Hugo luchaba por responder. Tu hermana realmente es el cerebro de esta operación, ¿no?, dijo Marcelo casualmente. Sin ofender, claramente traes otras fortalezas, pero la visión estratégica. Eso es. La mandíbula de Hugo se tensó. Somos socios, socios iguales. Por supuesto. Por supuesto. Es solo interesante cómo ella toma la mayoría de las decisiones finales. En mi experiencia, esa dinámica puede crear tensión, especialmente en negocios familiares. Marcelo hizo una pausa, luego agregó cuidadosamente. Aunque supongo que si algo saliera mal legalmente, tener una jerarquía clara de toma de decisiones podría ser protector. La persona a cargo asume la culpa. Los socios afirman que solo seguían órdenes. Vio la cara de Hugo cambiar a través de la confusión, consideración y finalmente alarma. La semilla fue plantada. La idea de que Mayra podría posicionarlo como el chivo expiatorio si sus actividades ilegales fueran expuestas, alguna vez. Debería aclarar, continuó Marcelo suavemente. No estoy sugiriendo nada poco ético en su operación. Solo pensando en voz alta sobre estructuras de asociación, cosas legales aburridas. Pero Hugo no era estúpido. Había escuchado la implicación. Al separarse, Marcelo vio la mente del hombre trabajando, cuestionando, preocupándose. Esa noche, el monitoreo de Roberto mostró a Hugo llamando a su abogado, haciendo preguntas hipotéticas sobre responsabilidad en estructuras de asociación. La paranoia había comenzado. El tercer movimiento de la fase 3 apuntó a la doctora Quiroga. Natalia presentó una queja formal ante las autoridades competentes, alegando que la doctora Quiroga había falsificado evaluaciones de pacientes y participado en mala conducta profesional. La queja incluía documentación anónima, correos electrónicos entre Margarita y Mayra discutiendo la terapia de Aurora que el equipo de Eric había obtenido a través de su vigilancia digital. La Junta investigará, explicó Natalia. Incluso si no revocan su cédula inmediatamente, Margarita entrará en pánico. Sabrá que alguien está tras ella. Y cuando la gente entra en pánico, comete errores. Marcelo pasó las siguientes 2 semanas jugando a ser Max Bolaños, asistiendo a reuniones en Morales y Asociados, haciéndose amigo del personal, haciendo preguntas inocentes que revelaban más información de la que nadie se daba cuenta que estaba compartiendo. Aprendió que Hugo había estado discutiendo con Mayra sobre distribuciones financieras, que Carlota había abierto recientemente una cuenta personal en las Islas Caimán, que Mayra había estado reuniéndose regularmente con alguien llamado Ernesto Ruiz, un hombre que Marcelo no reconocía, pero a quien el equipo de Eric identificó rápidamente como su abogado de divorcio del caso Torres. ¿Por qué se reúne con su abogado de divorcio?, preguntó Marcelo a Eric una noche. Esa es la pregunta interesante, respondió Eric. O está planeando otro divorcio, tal vez tiene problemas matrimoniales que no conocemos, o está buscando consejo para proteger sus activos de algo que ve venir. ¿Sospecha de Max Bolaños? No. Nuestra vigilancia muestra que todavía está totalmente comprometida con la asociación. Pero Mayra no es estúpida. Está construyendo posiciones defensivas porque así es como opera. Siempre preparándose para la traición. La expresión de Eric se volvió pensativa. Lo cual nos da una oportunidad. Sacó más documentos. ¿Qué tal si le hacemos pensar que Hugo planea comprar su parte? Forzarla a una posición donde tenga que elegir entre su hermano y su madre en una lucha de poder corporativo. ¿Cómo?, preguntó Marcelo. Usamos a Max Bolaños. Le dices a Mayra en confianza que Hugo se te acercó por separado sobre un trato paralelo. Nada ilegal. Solo una propuesta para invertir más fuertemente a cambio de una mayor participación en la propiedad. Haz que parezca que Hugo está tratando de diluir el control de Mayra. Marcelo consideró eso. Eso destrozaría su asociación. Mayra nunca perdonaría a Hugo por ir a sus espaldas. Exactamente. Y una vez que estén peleando entre ellos, no estarán cuidando sus espaldas. Ahí es cuando nos movemos al juego final. Durante el mes siguiente, Marcelo ejecutó el plan con precisión quirúrgica. Construyó confianza con cada miembro de la familia Morales / Huerta, jugando los unos contra otros con mentiras cuidadosamente elaboradas y verdades a medias.
Le dijo a Mayra sobre el acercamiento de Hugo. Le mencionó a Hugo que Mayra había consultado abogados sobre la disolución de la sociedad. Le sugirió a Carlota que ambos hijos estaban considerando dejarla fuera de futuros tratos. La vigilancia de Roberto mostró los resultados en tiempo real. Discusiones en la oficina. Hugo saliendo furioso de las reuniones. Carlota exigiendo contabilidad completa de todas las transacciones financieras. Mayra cambiando contraseñas en los sistemas de la compañía, dejando a Hugo y Carlota fuera de cierta información. Toda la estructura se está viniendo abajo, informó Luis. Han dejado de confiar completamente el uno en el otro. Hugo movió 300.000 pesos fuera de una cuenta conjunta ayer. Mayra ha estado recibiendo llamadas de cazatalentos, posiblemente planeando comenzar una nueva compañía. Carlota está amenazando con demandar por su parte justa. Marcelo lo vio desarrollarse con sombría satisfacción. Estas personas habían destruido su vida con crueldad metódica. Ahora se estaban destruyendo entre sí y todo lo que él había tenido que hacer era encender el cerillo. Pero el verdadero premio permanecía fuera de alcance. Aurora, necesito ver a mi hija, dijo Marcelo a Eric una noche. No puedo esperar más. Eric asintió lentamente. Lo sé. Creo que estamos casi allí. La petición de visita de Natalia está siendo revisada. El juez Reynoso es conocido por tomar en serio la alienación parental. Con la evidencia que hemos compilado. Evidencia que podría no ser admisible, interrumpió Marcelo. Evidencia que obtuvimos ilegalmente. No toda. La queja de la Junta de Terapia es legítima. Los registros financieros que Luis obtuvo a través de citaciones son legítimos. El testimonio de personas con las que te has estado reuniendo como Max Bolaños es legítimo. Tenemos suficiente evidencia limpia para presentar un caso. ¿Cuándo? La voz de Marcelo se quebró levemente. 2 semanas. El juez Reynoso escuchará la petición en 2 semanas. Natalia confía en que obtendremos visitas supervisadas, posiblemente no supervisadas si el juez cree que Aurora es lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones. Marcelo pensó en su hija, ahora de 15 años, envenenada contra él durante 3 años. ¿Qué le diría siquiera? Necesitamos ser estratégicos con esto, dijo Eric suavemente. Cuando veas a Aurora por primera vez, será hostil. Le han dicho que eres un monstruo. No puedes ir hacia ella con acusaciones contra su madre o evidencia de conspiraciones. Necesitas ser paciente. Muéstrale que no eres la persona a la que le enseñaron a temer. Y si no escucha, si se niega a siquiera hablar conmigo, entonces le mostramos la evidencia de todos modos. A través de su abogado, a través de la corte, como tengamos que hacerlo. Aurora merece la verdad, Marcelo. Merece saber que su padre es inocente. Y una vez que sepa, una vez que vea las pruebas, creo que recapacitará. Marcelo quería creer eso. Tenía que creerlo porque la alternativa, que su hija estuviera perdida para él para siempre, era insoportable. La confrontación llegó inesperadamente, como suelen hacerlo estas cosas. Marcelo estaba en Morales y Asociados para una reunión de control de rutina cuando escuchó voces alzadas desde una oficina. Hugo, Carlota y Mayra estaban discutiendo, sus voces llegaban al pasillo. Has estado moviendo dinero sin decirme, gritó Hugo. Soy el CEO de esta compañía, y me estás tratando como un gato. Porque eres un gato, respondió Mayra. Yo construí esta compañía. Yo hice los tratos que importan. Estás aquí porque eres familia, no porque seas competente. ¿Familia? ¿Quieres hablar de familia? Tu madre ha estado robando de la cima durante meses. Revisa la cuenta de Caimán si no me crees. ¿Cómo te atreves? La voz de Carlota era aguda y enojada. He sacrificado todo por esta familia, y así es como muestras gratitud. Marcelo se quedó congelado fuera de la puerta, escuchando cómo 3 años de mentiras cuidadosamente mantenidas se desmoronaban en acusaciones mutuas y resentimiento. Tal vez nuestro nuevo socio debería escuchar sobre esto, gruñó Hugo. Preguntémosle a Max Bolaños qué piensa sobre la exposición legal de nuestra pequeña operación. La puerta se abrió de golpe. Hugo salió furioso, casi chocando con Marcelo. Señor Bolaños, dijo Hugo, con la cara enrojecida.
Momento perfecto. Tenemos que hablar. Hugo, espera. Mayra apareció en la puerta, su compostura cuidadosamente mantenida resquebrajándose. Vio a Marcelo y se congeló. ¿Está todo bien?, preguntó Marcelo, todo inocencia. Todo está bien, dijo Mayra rápidamente. Solo un desacuerdo familiar. Nada que afecte nuestra asociación. Pero Hugo no había terminado. Díselo, Mayra. Cuéntale sobre Goyo Macías y de dónde viene realmente el dinero. Cuéntale sobre la información privilegiada de Esteban Palacios. Cuéntale sobre... Cállate, siseó Carlota, agarrando el brazo de Hugo. ¿Quieres arruinarlo todo? Marcelo levantó las manos. No quiero involucrarme en asuntos internos. Si hay problemas con la estructura de la asociación, tal vez deberíamos sentarnos todos con abogados y discutir. No hay problemas, insistió Mayra, lanzando dagas a Hugo. Creo que es una excelente idea, respondió Hugo. Transparencia total. Hugo, podría hablar contigo en privado, dijo Carlota, su tono peligroso. Se retiraron a una sala de conferencias, dejando a Marcelo solo con Mayra. Ella se alisó el cabello, recuperando algo de su compostura. Me disculpo por esa escena, Max. Los negocios familiares pueden ser complicados. Entienda. Tengo que ser honesto, Mayra. Estoy invirtiendo capital serio en este proyecto. Si hay problemas legales o conflictos internos que podrían poner en peligro el desarrollo, necesito saberlo ahora. Mayra lo miró a los ojos y Marcelo vio el cálculo ocurriendo detrás de ellos. Estaba sopesando opciones, decidiendo cuánto revelar, cuánto mentir. No hay problemas legales, dijo ella finalmente. Hugo está molesto por las distribuciones de ganancias, lo cual es rivalidad normal entre hermanos. Mi madre a veces se excede en su papel de asesora, pero la compañía es sólida, Max. Te lo prometo. Entonces no objetarás que mi equipo legal haga una revisión más profunda antes de pasar a la siguiente fase de financiamiento. Un destello de pánico cruzó la cara de Mayra, rápidamente suprimido. Por supuesto que no, aunque me gustaría programarlo después de que cerremos las propiedades iniciales. No tiene sentido pagar abogados cuando ni siquiera hemos finalizado la primera transacción. Traducción, ella necesitaba tiempo para ocultar lo que fuera que estaba ocultando. Seguro, dijo Marcelo con facilidad. Después del cierre, sin embargo, solo para estar seguros, haré que mi gente haga una revisión preliminar de sus documentos corporativos. Cosas estándar, actas constitutivas, acuerdos de asociación, estados financieros recientes. Nada invasivo. La sonrisa de Mayra fue tensa. Por supuesto. Marcelo salió de la oficina sintiéndose como un hombre que acababa de encender una mecha. Mayra ahora se apresuraría a ocultar evidencia, lo que crearía más conflicto con Hugo y Carlota. Hugo resentiría ser silenciado. Carlota entraría en pánico por la exposición, y Marcelo estaría allí viendo cómo todo ardía. Llamó a Eric desde el auto. Las cosas acaban de acelerarse. Hugo casi voló toda su operación frente a mí. Mayra está entrando en pánico. Bien, dijo Eric. Eso significa que están cerca de romperse. Roberto ha estado monitoreando sus comunicaciones. Mayra acaba de llamar a 3 abogados diferentes en la última hora. Hugo transfirió 4 millones de pesos fuera de las cuentas de la compañía. Carlota está borrando frenéticamente correos electrónicos. Están destruyendo evidencia, lo cual también es un delito. Y tenemos registros de lo que están borrando. Todo ayuda a construir nuestro caso. Eric hizo una pausa. Hay otras noticias. El juez Reynoso concedió tu petición de visita. Puedes ver a Aurora este sábado en una instalación supervisada. 2 horas. El corazón de Marcelo se detuvo. ¿Este sábado? Sí. Natalia te informará sobre el protocolo mañana. Pero Marcelo, necesitas estar preparado. A Aurora le han dicho que eres un monstruo. Esta primera reunión será dura. No me importa. Necesito ver a mi hija. Lo sé. Solo recuerda lo que discutimos. Paciente, calmado, no confrontacional. Deja que ella venga a ti. No presiones.
Marcelo estuvo de acuerdo, pero por dentro su corazón estaba acelerado. Sábado, 3 días. Vería a Aurora en 3 días. Y entonces todo cambiaría. El centro de convivencias supervisadas era estéril y deprimente. Todo paredes beige y plantas artificiales. Cámaras de seguridad en cada rincón. Marcelo, vestido cuidadosamente con ropa casual pero pulcra, barba recortada, luciendo lo menos amenazante posible, se sentó en una pequeña habitación con una mesa y 4 sillas. Una supervisora, una mujer de unos 50 años llamada señora Lara, se sentó en la esquina con una libreta. Su hija estará aquí pronto, dijo la señora Lara suavemente. Recuerde, esta primera visita se trata de restablecer la conexión, no de resolver conflictos. Mantenga la conversación ligera. Marcelo asintió, sus manos temblando ligeramente. La puerta se abrió. Aurora se paró en la puerta y el corazón de Marcelo se rompió. Había crecido más alta, más delgada, ya no era la niña de 12 años que había abrazado por última vez. Llevaba jeans rotos y una camiseta de una banda de rock, su cabello recogido en una cola de caballo, sus ojos marrones, los ojos de él, cansados y hostiles. Hola, mi reina, dijo Marcelo suavemente, su voz quebrándose. Aurora no se movió de la puerta. No quiero estar aquí. Lo sé, pero estoy agradecido de que vinieras. Señaló la silla frente a él. ¿Te sientas, por favor? Ella se movió de mala gana, posándose en el borde del asiento como si estuviera lista para huir. La supervisora les dio un asentimiento alentador. Te ves tan grande, dijo Marcelo. Te he extrañado mucho. Sí, bueno. Aurora miró la mesa. El juez dice que tengo que estar aquí, así que aquí estoy. ¿Cómo está la escuela? Estás en el Vista Hermosa, ¿verdad? Está bien. ¿Sigues jugando fútbol? Lo dejé el año pasado. La conversación era insoportable. Cada respuesta cortante y hostil, pero Marcelo persistió, haciendo preguntas suaves, compartiendo observaciones neutrales, tratando desesperadamente de encontrar alguna conexión. Aurora respondía mínimamente, su lenguaje corporal gritando incomodidad. Finalmente, Marcelo decidió arriesgarse. Aurora, sé lo que te han dicho sobre mí. Sé que piensas que te lastimé a ti y a tu madre, pero necesito que sepas. No, interrumpió Aurora, sus ojos destellando. No intentes reescribir la historia. Recuerdo lo que pasó. ¿Qué recuerdas?, preguntó Marcelo suavemente. Recuerdo que gritabas. Recuerdo que mamá estaba asustada. Recuerdo moretones. Su voz tembló. Recuerdo que mi terapeuta me ayudó a entender que no era mi culpa, que tú tenías problemas. Marcelo quería gritar que nada de eso era real, que había sido manipulada, que la doctora Quiroga era un fraude. Pero le había prometido a Eric, se había prometido a sí mismo, que sería paciente. Nunca te lastimé, dijo simplemente. Nunca lastimé a tu madre. Las amaba a ambas más que a nada en el mundo. Eso es lo que dicen los abusadores. Aurora se puso de pie abruptamente. Quiero irme. Por favor, hija. Tenemos otra hora. No me importa. Terminé. Se volvió hacia la señora Lara. Me voy ahora. No puede obligarme a quedarme. La señora Lara se puso de pie. Aurora, linda, tomemos un respiro. Pero Aurora ya estaba en la puerta, abriéndola de un tirón, desapareciendo en el pasillo. Marcelo comenzó a seguirla, pero la señora Lara puso una mano en su brazo. Déjela ir, dijo suavemente. Está alterada. Presionar ahora solo lo empeorará. Marcelo se hundió de nuevo en su silla, enterrando su rostro en sus manos. 15 minutos. Había tenido 15 minutos con su hija y había sido un desastre. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Eric. ¿Cómo te fue? Marcelo ni siquiera pudo responder. Solo se sentó allí, vacío y derrotado, pensando en los ojos hostiles de Aurora, sus palabras cortantes, el muro de mentiras que los separaba. Más tarde en el penthouse, Eric trató de ser optimista. Las primeras reuniones siempre son duras. Ella apareció. Eso es algo. Y se le ordenará asistir a más sesiones.
Tendrás más oportunidades. Ella me odia, dijo Marcelo con voz apagada. Cree todo lo que le dijeron. Tiene 15 años y está confundida. Pero Marcelo, escúchame. Tenemos la evidencia para probar tu inocencia. Aurora tendrá que confrontar esa evidencia eventualmente. ¿Qué pasa si no es suficiente? ¿Qué pasa si elige creer las mentiras? Eric se quedó callado por un momento. Entonces aceptamos que algunos daños no se pueden deshacer rápidamente. Pero no creo que ahí termine esto. Aurora es inteligente. Cuando presentemos la verdad completa, los correos, las grabaciones, el testimonio, ella verá lo que realmente pasó. Podría tomar tiempo, pero verá. Marcelo quería creer eso. Pero en este momento, todo lo que podía ver era la cara de su hija torcida por el disgusto y el miedo, mirándolo como si fuera un monstruo. Mayra había robado 3 años de su vida. Pero peor aún, había robado la confianza de su hija, sus recuerdos, su amor. Y ese era un robo que toda la venganza del mundo tal vez nunca arreglaría. Terminemos esto, dijo Marcelo, su voz dura. Quitémosles todo, tal como me quitaron todo a mí, y luego asegurémonos de que nunca vuelvan a lastimar a nadie. Erika asintió, ya en movimiento. Esteban Palacios está bajo investigación por corrupción. Denuncia anónima a la Fiscalía. La audiencia de la cédula profesional de la doctora Quiroga es el próximo mes. Las conexiones de lavado de dinero de Hugo están siendo expuestas al SAT. Todo se está uniendo. Y Mayra. La sonrisa de Eric fue fría. Guardamos lo mejor para el final. Mañana activamos la trampa final. Mañana, Max Bolaños revela su verdadera identidad y Mayra Morales aprende lo que significa destruir a un hombre inocente. Marcelo miró hacia la Ciudad de México, las luces de Reforma borrosas a través de la ira y el dolor. Pensó en hace 3 años siendo arrestado en su propia oficina, arrastrado mientras sus colegas susurraban. Pensó en perder su hogar, su compañía, su hija. Pensó en fregar pisos, comer sopas Maruchan, dormir en un cuarto que olía a humedad. Y pensó en la cara engreída de Mayra en el restaurante, los ojos fríos de Carlota en el juzgado. La sonrisa burlona de Hugo mientras se leía el veredicto. Mañana. Aprenderían que algunas personas solo pueden ser empujadas hasta cierto punto antes de que empujen de vuelta. Y cuando Marcelo Torres empujó de vuelta, lo hizo con la fuerza de 3 años de rabia detrás de él. Quemémoslo todo, dijo de nuevo. Y esta vez, Eric solo sonrió. Ya está en llamas. Solo estamos esperando a que se den cuenta. Afuera, la CDMX dormía, inconsciente de que en un penthouse muy por encima, se estaban trazando los planes finales para la destrucción de personas que se creían intocables. La justicia venía, y llevaba el rostro de Marcelo Torres. La reunión final estaba programada para un lunes por la mañana. Max Bolaños había solicitado que todos los directores de Morales y asociados asistieran, Mayra, Hugo, Carlota, más sus abogados, para finalizar los documentos de cierre del proyecto de desarrollo. La sala de conferencias en un despacho legal neutral había sido reservada. Todo arreglado con meticuloso cuidado. Lo que Mayra y su familia no sabían era que el despacho era Cordel y Asociados, la firma de Natalia Peña. Y la reunión que esperaban que fuera un cierre era en realidad su juicio final. Marcelo llegó primero, vestido impecablemente con la armadura de confianza de Max Bolaños. Había dormido mal, soñando con la cara hostil de Aurora. Pero esta mañana, se sentía enfocado, claro. Eric había revisado cada detalle del plan una docena de veces. Nada saldría mal. Natalia lo recibió en el vestíbulo. Todos están aquí. Mayra, Hugo, Carlota, más Ernesto Ruiz como su abogado. También tenemos algunos invitados sorpresa esperando. ¿Quiénes?, preguntó Marcelo. Agentes de la FGR, Fiscalía General de la República, investigando la corrupción de Esteban Palacios. Están muy interesados en las adquisiciones de propiedades de Morales y Asociados. Y agentes de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, investigando transacciones financieras cuestionables y un representante de la Dirección General de Profesiones, con respecto a la mala conducta de la doctora Quiroga. La sonrisa de Natalia era feroz. No solo los estamos acabando, Marcelo. Los estamos terminando.
Marcelo respiró hondo. Hagámoslo. La sala de conferencias era grande, dominada por una mesa central. Mayra, Hugo y Carlota se sentaron de un lado, su abogado a su lado. Se veían tensos. Las últimas semanas claramente habían pasado factura. El maquillaje de Mayra no podía ocultar del todo la tensión alrededor de sus ojos. Hugo seguía mirando su celular. Carlota estaba rígida, su expresión hostil. Señor Bolaños, dijo Mayra, poniéndose de pie para estrechar su mano. Gracias por ser flexible con el horario. Estamos emocionados de finalizar nuestra asociación. Yo también, dijo Marcelo, tomando su asiento frente a ellos. Aunque hay algunas cosas que debemos discutir primero. Vio que la sonrisa de Mayra vacilaba ligeramente. Por supuesto. ¿Qué cosas? La exposición legal de su compañía. Para empezar. Marcelo sacó una carpeta gruesa. Verán, antes de comprometer 240 millones de pesos en cualquier asociación, hago una debida diligencia minuciosa. Muy minuciosa. Y lo que encontré fue inquietante. Hugo se inclinó hacia adelante. ¿De qué está hablando? Marcelo deslizó documentos sobre la mesa. Registros financieros que muestran el lavado de dinero a través de las empresas fantasma de Goyo Macías. Correos electrónicos discutiendo la información privilegiada de Esteban Palacios. Notas de terapia revelando la manipulación de Aurora por parte de la doctora Quiroga. Estoy hablando de fraude, lavado de dinero, delincuencia organizada y abuso infantil, dijo Marcelo, su voz endureciéndose. Estoy hablando de una empresa criminal haciéndose pasar por un negocio legítimo. La cara de Mayra se puso blanca. ¿De dónde sacó esto? Estos son documentos privados obtenidos legalmente a través de varios medios, intervino Natalia suavemente. Algunos a través de órdenes judiciales, algunos a través de cooperación voluntaria de testigos, algunos a través de solicitudes de transparencia. Todos admisibles en el juicio. Ernesto Ruiz, su abogado, estaba revisando frenéticamente los documentos. Esto no puede ser real. Esto tiene que ser una trampa. La puerta se abrió. Dos agentes de la Policía Federal Ministerial entraron, placas mostradas, seguidos por auditores del SAT. Licenciada Morales, señor Roldán, señora Huerta, dijo uno de los agentes. Soy el agente Martínez de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Tenemos órdenes de aprehensión para ustedes relacionadas con conspiración para cometer fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. El caos estalló. Mayra se puso de pie, gritando negaciones. Hugo trató de correr hacia la puerta, pero fue bloqueado por un agente. Carlota se quedó congelada, su rostro ceniciento. Ernesto Ruiz estaba gritando sobre amparos y exigiendo ver las órdenes, pero Marcelo simplemente se sentó allí viendo cómo se desarrollaba, sintiendo nada más que fría satisfacción. Mayra de repente se enfocó en él, sus ojos muy abiertos. ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Marcelo se puso de pie lentamente. Se quitó los lentes de diseñador, se pasó una mano por el cabello, desbaratando el peinado cuidadoso de Max Bolaños. Dejó que su postura cambiara de hombre de negocios confiado a algo más duro, más enojado. ¿No me reconoces, Mayra? Vio el entendimiento amanecer en su rostro. Horror reemplazando la confusión. Marcelo, susurró ella. Sorpresa, dijo suavemente. No estoy muerto. No estoy roto. Y ciertamente no soy el monstruo que le dijiste a nuestra hija que yo era. Esto es imposible, respiró Mayra. Eres un conserje. No tienes nada. ¿Cómo hiciste? Resulta que tengo un hijo, dijo Marcelo. Un hijo brillante y rico que no aprecia a las personas que destruyen la vida de su padre. Eric entró por la puerta lateral y Marcelo vio que la confusión de Mayra se profundizaba. Ella nunca había visto a Eric, no tenía idea de quién era. Eric Dávila. Eric se presentó. Creo que usted robó la compañía de mi padre, su casa y su hija. Estoy aquí para devolver el favor. Los agentes les estaban leyendo sus derechos ahora. Hugo estaba esposado, protestando ruidosamente. Carlota había comenzado a llorar, pero Marcelo mantuvo sus ojos en Mayra, viéndola procesar todo.
viéndola entender cuán completamente había sido jugada. Tú preparaste esto, dijo ella. Max Bolaños, la inversión, todo fue una trampa. Una en la que caminaste directamente porque eres codiciosa y estúpida, confirmó Marcelo. Pensaste que te habías salido con la tuya, ¿verdad? 3 años y nadie cuestionó tu historia. Pensaste que eras intocable. El abuso fue real, dijo Mayra desesperadamente. Tengo pruebas. Los moretones, los informes de terapia. Autoinfligidos y falsificados, dijo Natalia, dando un paso adelante. La doctora Quiroga está cooperando actualmente con los investigadores a cambio de una sentencia reducida. Ella ha proporcionado un testimonio detallado sobre cómo usted y su madre entrenaron a Aurora, cómo planearon todo para robar los activos de Marcelo. La cara de Mayra se desmoronó. ¿Aurora? ¡Oh Dios, Aurora! Aprenderá la verdad, dijo Marcelo, su voz dura. Ella verá la evidencia, leerá los correos, entenderá exactamente lo que hiciste, y luego decidirá si perdonarte. Personalmente, espero que no lo haga. Los agentes los estaban llevando hacia la puerta ahora. Pero Marcelo tenía una cosa más que decir. Mayra, mírame. Esperó hasta que su cara manchada de lágrimas se volvió hacia él. Me quitaste 3 años de mi vida. Pusiste a mi hija en mi contra. Destruiste mi reputación, mi negocio, todo lo que había construido. ¿Y para qué? Dinero, estatus. ¿Valió la pena? Ella no respondió. Solo sollozó mientras los agentes se la llevaban. Hugo gritaba sobre sus abogados. Carlota parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Y Marcelo simplemente se quedó allí viendo a sus enemigos ser llevados esposados, sintiendo el peso de 3 años levantándose lentamente. No ha terminado, dijo Eric en voz baja a su lado. Contratarán a los mejores penalistas, lucharán contra los cargos. Esto podría tomar años. Lo sé, pero están expuestos ahora. Todos saben la verdad. ¿Y Aurora? La voz de Marcelo se trabó. Aurora sabrá que yo era inocente. Natalia se acercó con más noticias. Esteban Palacios fue detenido hace 1 hora. La Dirección de Profesiones suspendió la cédula de la doctora Quiroga pendiente de la investigación penal. Goyo Macías y 2 de sus socios están siendo procesados por delincuencia organizada. Atrapamos a todos, Marcelo. A todos los que ayudaron a destruirte. Marcelo asintió lentamente, luego se volvió hacia su hijo. Gracias. No podría haber hecho esto sin ti. Eric sonrió. Eso es lo que hace la familia. Sin embargo, la próxima vez, tal vez solo cenemos en lugar de elaborar esquemas de venganza. A pesar de todo, Marcelo se rió. Se sintió bien reír. No podía recordar la última vez que se había reído genuinamente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora reconstruimos, dijo Eric. Tu nombre está limpio. Morales y Asociados será disuelta. Sus activos incautados por la ley de extinción de dominio. Tu compañía original, Torres y Castillo, puede ser restablecida. Tu reputación puede ser reparada. Hizo una pausa. Y puedes trabajar en reconstruir tu relación con Aurora. Aurora. El corazón de Marcelo se apretó. La parte más difícil aún estaba por delante. Convencer a su hija de que todo lo que creyó durante 3 años era una mentira. Va a necesitar terapia, dijo Marcelo. Terapia real de alguien ético y tiempo. Mucho tiempo. Ayudaremos con eso también, dijo Natalia. Ya he contactado a varios terapeutas excelentes que se especializan en recuperación de alienación parental. Y con Mayra enfrentando cargos penales, su situación de custodia será reevaluada. Marcelo caminó hacia la ventana, mirando hacia la CDMX. La ciudad que lo había visto caer y a la que no le había importado. La ciudad donde lo había perdido todo y luego, imposiblemente, lo había encontrado de nuevo. Hay una cosa más, dijo Eric. Le entregó a Marcelo una carpeta. Adentro estaba la escritura de la casa de Lomas de Chapultepec, el antiguo hogar de Marcelo. Los activos de Mayra están siendo congelados, pero usé algunas conexiones para asegurar que esta propiedad en particular no quede atada en procedimientos legales. Es tuya de nuevo. Si la quieres.
Marcelo miró la escritura. Recordando fiestas de cumpleaños en ese jardín. Mañanas de Navidad en esa sala. Arropando a Aurora en esa casa. Tantos recuerdos, tanto hermosos como manchados. No sé si la quiero, admitió. Demasiados fantasmas. Eso es justo. Piénsalo. Eric puso una mano en su hombro. Tienes tiempo ahora, Marcelo. Tiempo para averiguar qué quieres, quién quieres ser. Los últimos 3 años ya no te definen. Marcelo miró a su hijo, este hombre que solo conocía desde hacía meses, pero que lo cambió todo. ¿Qué hay de ti? ¿Qué le pasa a Eric Dávila ahora? Vuelvo a San Pedro, dirijo mis compañías, vivo mi vida, sonrió Eric. Aunque visitaré la CDMX más a menudo. La familia debería mantenerse en contacto, ¿no crees? Sí, dijo Marcelo suavemente. La familia debería mantenerse en contacto. Salieron juntos de la sala de conferencias, saliendo a una mañana soleada de la capital que se sentía diferente de alguna manera. Más brillante, llena de posibilidades. El teléfono de Marcelo vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Vi las noticias. Los arrestos. ¿Es verdad? ¿Lo que dicen sobre mamá? Aurora. La mano de Marcelo tembló mientras escribía la respuesta. Sí, todo es verdad. ¿Podemos hablar? Puedo explicarlo todo. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Finalmente, necesito tiempo para pensar, pero tal vez eventualmente. No era perdón. Ni siquiera era aceptación. Pero era una grieta en el muro, una posibilidad de reconciliación. Y ahora mismo, eso era suficiente. Ella envió un mensaje, dijo Marcelo a Eric, mostrándole la pantalla. Eric lo leyó y sonrió. Ese es un comienzo. Los buenos comienzos llevan a mejores finales. Salieron del edificio juntos, pasando a los reporteros que se habían enterado de los arrestos. Cámaras destellando, preguntas gritadas. Marcelo no les respondió, solo siguió caminando, con su hijo a su lado hacia lo que fuera que viniera después. Detrás de ellos, los restos del imperio de Mayra se desmoronaban. Adelante, algo nuevo esperaba ser construido. La justicia había sido servida. La venganza había sido tomada. Y Marcelo Torres, una vez destruido y luego reconstruido, finalmente tenía la oportunidad de reclamar no solo su nombre y su negocio, sino algo mucho más precioso, su relación con su hija. El camino por delante no sería fácil. La confianza de Aurora tendría que ganarse de nuevo lentamente, con cuidado. Pero Marcelo tenía tiempo ahora, y paciencia, y la verdad de su lado. Mientras llegaban al auto de Eric, Marcelo se detuvo y miró hacia atrás al edificio donde sus enemigos habían sido arrestados, donde 3 años de mentiras finalmente habían sido expuestos. Gracias, dijo de nuevo. Por todo. No me agradezcas todavía, dijo Eric. Todavía tenemos que asegurarnos de que realmente se queden en prisión y ayudar a Aurora a sanar y reconstruir tu compañía y probablemente una docena de otras cosas que estoy olvidando. Pero lo haremos juntos, dijo Marcelo. Familia, estuvo de acuerdo Eric. Se subieron al auto y se alejaron, dejando el pasado atrás, dirigiéndose hacia un futuro que finalmente lucía brillante de nuevo. Marcelo no sabía qué deparaba ese futuro exactamente. Pero sabía una cosa con certeza: había terminado de ser una víctima, terminado de estar roto, terminado de dejar que las mentiras de otras personas lo definieran. Marcelo Torres estaba de vuelta. Y esta vez, nadie lo iba a derribar de nuevo. 6 meses después, Marcelo estaba en el vestíbulo de Torres y Castillo Bienes Raíces. El nombre restaurado, la compañía renacida. La oficina era más pequeña que antes, más modesta, pero era suya. Construida con su propio dinero esta vez, con el respaldo de Eric, pero la visión de Marcelo. Los juicios penales habían concluido. Mayra había sido sentenciada a 8 años por fraude, conspiración y corrupción de menores. Carlota recibió 6 años. Hugo, quien había cooperado con la fiscalía y testificado contra las otras, recibió 3 años con posibilidad de libertad condicional. La doctora Quiroga perdió su cédula permanentemente y recibió libertad condicional.
Esteban Palacios estaba cumpliendo 4 años por corrupción. Morales y Asociados había sido disuelta, sus activos vendidos. Marcelo no había tomado nada de eso. No quería nada tocado por sus crímenes. Había comenzado de nuevo, usando la credibilidad de su reputación restaurada para reconstruir. Papá. Marcelo se giró. Aurora estaba en la puerta luciendo incierta. Había estado llamándolo papá de nuevo desde hace 2 meses. Desde que las sesiones de terapia habían comenzado a ayudarla a procesar todo. Todavía hacía que su corazón diera un vuelco cada vez. Hola, mi reina, llegas temprano. Quería ver la nueva oficina. Ella entró, mirando alrededor. Es linda. Más pequeña que la anterior. Más pequeña, pero honesta, dijo Marcelo. Todo aquí es limpio, ganado adecuadamente. Sin atajos, sin propiedad robada. Aurora asintió, su expresión a veces todavía preocupada. Los últimos 6 meses habían sido duros para ella, aprendiendo la verdad, lidiando con la culpa de creer las mentiras, procesando la traición de su madre, pero estaba trabajando en ello con el apoyo de Marcelo y excelente ayuda terapéutica. Hablé con mamá ayer, dijo Aurora en voz baja. En Santa Marta, el penal. La mandíbula de Marcelo se tensó, pero mantuvo su voz neutral. ¿Cómo fue eso? Difícil. Ella seguía disculpándose, diciendo que lo hizo todo por nosotros, por nuestra familia, pero no creo que realmente lo entienda. Los ojos de Aurora estaban tristes. Todavía piensa que estaba justificada de alguna manera. Algunas personas no pueden admitir que estaban equivocadas, dijo Marcelo suavemente. Eso no es tu culpa, y no es tu responsabilidad arreglarla. Lo sé. Mi terapeuta dice lo mismo. Aurora se movió hacia la ventana, mirando hacia la ciudad. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si Eric no te hubiera encontrado? ¿Si te hubieras quedado donde estabas? A veces. Pero mayormente trato de no insistir en los sí. Eric me encontró. Expusimos la verdad. Y ahora estamos aquí reconstruyendo. Eso es lo que importa. Lo siento, dijo Aurora de repente. Por creerles, por no cuestionarlo durante 3 años de... Detente, interrumpió Marcelo suavemente. Eras una niña siendo manipulada por adultos en los que confiabas. No tienes nada de qué disculparte. Aurora se secó los ojos. Todavía se siente como si debería haberlo sabido. ¿Sabes ahora? Eso es lo que cuenta. Marcelo la abrazó, maravillándose de lo alta que se había puesto. Y tenemos el resto de nuestras vidas para hacer nuevos y mejores recuerdos. Se quedaron así por un rato. Padre e hija sanando juntos. Eric viene a cenar esta noche, ¿verdad?, preguntó Aurora eventualmente. Sí. Quiere escuchar sobre tus planes universitarios. Aurora sonrió levemente. Es raro tener un hermano que no sabía que existía, pero también un poco cool. Es realmente inteligente. Lo es, estuvo de acuerdo Marcelo. Salvó mi vida básicamente. Salvó nuestras vidas, corrigió Aurora. Todavía estaría viviendo con las mentiras de mamá si él no lo hubiera hecho. Eso no es vivir en absoluto. El teléfono de Marcelo vibró. Un mensaje de texto de Eric. El cierre se concretó. La propiedad de Reforma es oficialmente nuestra. Torres y Dávila Bienes Raíces tiene su primer activo importante. Torres y Dávila. Después de 6 meses de trabajar juntos, Marcelo y Eric habían decidido fusionar sus operaciones. Eric proporcionó el capital. Marcelo la experiencia y las conexiones locales. Era una asociación construida sobre confianza y afecto genuino. El negocio familiar que siempre debió haber existido. Mira esto. Marcelo le mostró a Aurora el mensaje. Acabamos de adquirir una propiedad importante. Torres y Dávila está oficialmente en el negocio. Aurora sonrió. Eso es increíble, papá. Felicidades. Pasaron otra hora en la oficina. Marcelo mostrándole a Aurora los renders para su primer proyecto de desarrollo, un complejo de viviendas sustentables que sería tanto rentable como socialmente responsable. Sin información privilegiada, sin tratos turbios, solo buenos negocios.
Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Marcelo pensó en lo lejos que había llegado. De conserje a socio en una firma multimillonaria, de abusador acusado a víctima reivindicada, de hombre roto a padre reconstruyendo su relación con su hija. Las cicatrices permanecían. A veces se despertaba de pesadillas sobre el arresto, el juicio, los años fregando pisos. Aurora todavía tenía días difíciles cuando el peso de lo que su madre había hecho se sentía abrumador. El camino hacia la curación completa sería largo, pero estaban en él juntos. Con el apoyo de Eric, con buena terapia, con tiempo, paciencia y amor. Esa noche, los tres cenaron en el departamento de Marcelo, el penthouse al que Eric lo había llevado por primera vez, que Marcelo ahora rentaba a largo plazo. Hablaron de negocios, de las solicitudes universitarias de Aurora, de los planes de Eric de expandirse a la capital permanentemente. He estado pensando, dijo Eric durante el postre. Sobre mamá y papá, Felipe y Karina. Les gustaría conocerlos a ambos. Tal vez podríamos ir todos a Baja California para el Día de Acción de Gracias. Marcelo y Aurora intercambiaron miradas. Me gustaría eso, dijo Marcelo. A mí también, agregó Aurora. Quiero conocer a las personas que te criaron. Eric sonrió. Los van a amar a ambos. Advertencia justa, sin embargo. Mamá probablemente llorará mucho. Es muy sentimental con las cosas de familia. A medida que la noche terminaba y Aurora se dirigía a su recámara, se quedaba con Marcelo esta semana. Eric y Marcelo se pararon en el balcón mirando hacia las luces de la ciudad. Lo hiciste bien, dijo Eric. Con Aurora, con el negocio, con todo. Lo hicimos bien, corrigió Marcelo. No podría haber hecho nada de esto sin ti. Para eso es la familia. Eric hizo una pausa. Nunca pude decir esto adecuadamente, pero me alegra que José me diera a luz. Y me alegra que fueras mi padre, incluso si no nos conocimos durante 30 años. El hombre que eres. El hombre que sobrevivió a todo eso y salió siendo decente. Ese es el tipo de padre del que cualquiera estaría orgulloso. Los ojos de Marcelo escocieron. Eso significa mucho, más de lo que sabes. Se quedaron en un silencio cómodo. Padre e hijo, mirando un futuro que finalmente lucía brillante. En algún lugar de la ciudad, Mayra estaba sentada en una celda, pagando por sus crímenes. Carlota contaba los años de su sentencia. Hugo trataba de reconstruir su reputación. La doctora Quiroga lidiaba con las consecuencias de su traición profesional. Pero arriba en el penthouse, Marcelo Torres era libre. Libre de acusaciones, libre de vergüenza, libre de ser el padre y hombre de negocios que siempre había sido. La justicia había sido servida. La venganza había sido tomada. Y al final, los buenos habían ganado. No perfectamente, no sin cicatrices, pero habían ganado. Y eso era suficiente. Marcelo miró a su hijo, pensó en su hija durmiendo en la habitación de al lado, y sonrió. Después de 3 años en la oscuridad, había encontrado su camino de regreso a la luz, y nada, absolutamente nada, iba a empujarlo de nuevo a las sombras. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.